En el siguiente reportaje vamos a conocer el trabajo que las fuerzas especiales de nuestro ejército ecuatoriano hacen en la frontera norte para evitar que los campamentos de las FARC, de este grupo irregular vinculado con el narcotráfico e involucrado en el asesinato la semana que terminó de 27 indígenas aguas en territorio colombiano fronterizo con Ecuador, lo que hacen nuestras fuerzas para evitar que estos campamentos se instalen en nuestro territorio. Veamos este reportaje, que es la tercera parte de los dos que vimos la semana pasada, preparado por Fernando Ehlers y Félix Narváez. ¡Abre la puerta, camarada! La semana pasada las cámaras de la televisión tuvieron un cercano encuentro con los soldados Tigre, expertos en combate en la selva ecuatoriana. Conocimos cómo utilizan los elementos del bosque para sobrevivir y fabricar todo tipo de artefactos. La forma en que arman un campamento y calientan sus raciones alimenticias. Y encontramos a los Recon, soldados especializados en el patrullaje nocturno y misiones especiales en total oscuridad. A los instructores que tengan... Inicio de la mañana, rayando el sol, nuestros hombres se levantan, nos levantamos, aprovechamos las condiciones climatológicas, eliminamos todo rastro que pueda delatar nuestra presencia e iniciamos nuestro patrullaje con todas las medidas de seguridad, rayando el sol. Los primeros rayos de luz provocan una importante transformación en la selva. Los animales de la noche se internan en los árboles, mientras que seres diurnos salen a la luz en busca de alimento. Entre ellos, el personal femenino del curso Tigre. Al igual que sus compañeros, ellas se sirven el primer rancho consistente en una buena cantidad de arroz, bolón de verde, salchicha, huevo y agua, suficientes para aguantar todo un día. Listo. Vamos a caminar ahora. Nos dirigimos hacia la base aérea del ejército, ubicada en la ciudad del Coca. Allí daría inicio nuestro patrullaje. Vamos a hacer un recorrido por la línea de frontera y luego vamos a llegar a un puesto de mando del comandante de la Brigada 19 Napo, que está conduciendo operaciones reales. Junto al comandante general del ejército, ingresamos al interior de este helicóptero Mi-17 de fabricación rusa, que alberga hasta 30 pasajeros. Los pilotos chequeaban sus instrumentos y controlaban todas las variables de vuelo de estos complicados artefactos que han resultado sumamente útiles para el transporte de personal y el patrullaje de la extensa frontera imaginaria que nos divide con Colombia. En pocos segundos estábamos en el aire y tras la explicación de la ruta que tendría la misión, observamos desde lo alto la inmensa y homogénea masa verde que es la selva amazónica. Pero también vimos como el ser humano poco a poco deja ver violentas marcas de su presencia y actividad en este lugar, el más biodiverso del planeta. Tras 30 minutos de vuelo, llegamos hasta el río San Miguel, división natural entre países. Poco después, vimos Angostura. Estamos sobrevolando Angostura, la zona donde hace aproximadamente un año un ataque colombiano se llevó a cabo en territorio ecuatoriano en contra de una base de las FARC. A las 0:25 horas del día sábado, aviones colombianos bombardearon el campamento de las FARC donde se encontraba Raúl Reyes, ubicado en territorio ecuatoriano, a 2 kilómetros de la frontera. Luis Edgar Devia, verdadero nombre de Raúl Reyes, aparente sucesor del líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, murió junto a otros 16 guerrilleros de las FARC y un soldado colombiano. El ataque se realizó luego de que aeronaves de inteligencia detectaran una comunicación satelital de Reyes y así dieran con su ubicación. Tras 11 meses, la vegetación aún no cubre el lugar donde misiles colombianos provocaron el mayor incidente diplomático y militar entre estos dos países de los últimos tiempos. Muy cerca de allí, descendimos en un claro, junto a la frontera. Este es el río San Miguel y del otro lado está Colombia. Llana Amaru es una pequeña y nueva población en territorio ecuatoriano, poblada mayoritariamente por colombianos. Al iniciar nuestro patrullaje, las preguntas de rigor. ¿Qué es lo que esta gente hace en medio de la selva y tan cerca de la insurgencia colombiana? Pues bien, acá en el Ecuador bien.
Acá se vive muy sabroso. Por algo uno como colombiano se viene a vivir acá donde hay tranquilidad, donde hay paz, hay sosiego. Solo cruzando el río y es más tranquilo. Ya solo cruzando el río, sí, lógico. Sí, al cambio del otro lado pues es diferente la situación para uno. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a militares ecuatorianos, ya que a poquísima distancia de allí se encontraron al menos 7 bases guerrilleras, difícilmente desconocidas para los habitantes de la zona. En tal virtud, en esta área, como les explicaba anoche, se localizaron la vez anterior 7 bases y fueron destruidas. Vamos a ingresar aproximadamente a 1.800 metros o a 2 kilómetros aproximadamente. Se nos explicó fuera de cámara que la guerrilla ha cambiado de estrategia. En lugar de solo bases escondidas en la selva, hoy también cuentan con personal que vive de manera permanente en pueblos al lado ecuatoriano, que suministra a las patrullas insurgentes de alimento, medicina y otros. Incluso avisa de la presencia de militares mediante el sonido de las motosierras. Caminamos más de 1 hora por la espesa selva. Aunque este patrullaje era atípico, la zona había sido asegurada y por eso podíamos avanzar rápidamente, a diferencia de un patrullaje normal en el cual se pueden tardar un día entero para avanzar menos de 1 kilómetro, ya que el ruido de su paso por la selva, así como minas y trampas sembradas, pueden ser mortales. Hace bastante calor y eso que nos llevamos. Peso encima, como ellos. Empalizados en el piso revelaron la presencia de una importante base irregular. Hace varios meses, esta y otras 6 de menor tamaño fueron encontradas por el ejército ecuatoriano, llenas de equipamiento y vituallas guerrilleras. Entonces, para que usted conozca, esta es una área caliente, en la cual actualmente se encuentra patrullado por fuerza terrestre. Aquí donde ustedes están es un aula. Y es una aula como capacidad para aquí, solo el aula 20 personas. Pues el cambuche para 60 personas, perdón, a la parte este. En la parte inferior, aquí unos 200 metros, es el área de la cocina. Hay cocina, hay inclusive una chanchera, ahí tienen unos filtros para purificar el agua. La complejidad del armado de estos dormitorios habría indicado la presencia de un alto comandante de la guerrilla, posiblemente el ya fallecido Raúl Reyes. Bases como esta, encontrada por el ejército ecuatoriano a pocos metros de la frontera con Colombia, no hacen sino confirmar la presencia que tienen los grupos irregulares colombianos en territorio ecuatoriano. Aquí hubo un hallazgo importante. Aquí se encontró documentación, un archivo pasivo de las FARC. ¿Con documentos de...? Sí, con documentos de mucho valor para inteligencia. Y junto a esto, ollas, cocinas y medicinas, todo para la supervivencia en el bosque, a menos de 1 kilómetro de la frontera. Debíamos volver hasta la base, pero los soldados ecuatorianos seguirían inmersos en el bosque, patrullándolo, buscando indicios de fuerzas enemigas que utilicen nuestro país para fines ilícitos. Mientras caminábamos de regreso junto a estos valientes ecuatorianos, provenientes de todo el territorio nacional... Un saludo para Gualaquiza, soy Bruno Santiago, para todos ellos. Entendimos que su trabajo, muchas veces silencioso, peligroso y poco comprendido, es indispensable en esta era, donde los enemigos ya no son tan claros de identificar, donde los conceptos de seguridad nacional y soberanía a veces se encuentran con los de libertad individual y derechos humanos. Estos soldados, a diferencia de muchas personas, despiertan, trabajan, se entrenan y se acuestan cada día, sabiendo que lo hacen para servir a una idea mayor a sí mismos. Sirven a un país, a una unidad de voluntades, un territorio donde la libertad, la seguridad y el bienestar puedan existir. Ellos y ellas son quienes cuidan de estos privilegios de hombres libres. Son los Tigres del Ecuador.